taller. Bueno, estamos hoy en el taller de la región del Ñuble, que se lleva a cabo en el marco del proceso de consulta pública de la propuesta de la estrategia climática de largo plazo. Mientras que esperamos a que se conecten el resto de los participantes, vamos a partir dándoles algunas indicaciones respecto del uso de Teams, para quienes no estén familiarizados. Primero tenemos acá que hay un botón que nos va a indicar, el primer botón de estos que están acá en la barra de Teams, nos da la opción de activar o desactivar el micrófono, que nos sirve para cuando queremos estar en silencio, o si necesitamos hablar podemos activarlo en esos minutos. En general les pedimos que tengan sus micrófonos apagados cuando no tengan la palabra, para que no tengamos este ruido ambiente que se puede generar. En el caso, hay el segundo botón, es una burbuja o algo así, que es un botón que nos permite activar o desactivar el chat. Esto nos va a servir cuando queramos nosotros comunicarnos a través del chat, o bien también nosotros desde la organización mandarles mensajes a ustedes durante la actividad. El tercer botón, que es una persona con una mano, nos sirve para cuando queramos levantar la mano, que nos va a servir cuando queramos tomar la palabra en algún minuto del taller. Luego está el cuarto botón, que son dos personas y que nos permite, si lo apretamos, nos permite visibilizar qué personas están conectadas en esta llamada. Y lo último, indicarles con este último botón que la reunión está siendo grabada, ya se activó la grabación, y esto, según fue informado anticipadamente en el formulario de inscripción, el taller de hoy es grabado con fines de registro. Así que esas son las indicaciones de Teams. Y bueno, antes de continuar vamos a esperar un minutito más por si se conecta algunas personas más. Sabemos que en la región han tenido un temporal, y eso quizás ha demorado un poquito la conexión de algunos participantes, así que vamos a esperar un minutito más para seguir con el inicio de este taller. Saludos a todos, ¿cómo están? Patricio Zuleta de Música por el Futuro, ¿cómo están? Hola, bienvenido, Patricio. Mientras tanto, también les voy a ir comentando que, bueno, me voy a presentar. Mi nombre es María Luz Fará, yo soy de la consultora WSP, y nosotros, como consultora, a través del programa Euroclima y de la GIZ, estamos apoyando al Ministerio del Medio Ambiente a implementar estos talleres ciudadanos regionales que se llevan a cabo en el marco de esta propuesta de la estrategia climática de largo plazo. También contarles que a este taller han sido convocadas personas y organizaciones de distintos ámbitos desde la región, tanto ciudadanía, academia, sector público, sector privado, organizaciones de la sociedad civil, representantes del Comité Regional de Cambio Climático, entre otros, y el foco de este taller tiene en participantes desde la región, porque lo que se busca conversar el día de hoy tiene foco regional. Entonces, dentro de los objetivos también, a comentarles de la actividad del día de hoy, tenemos dos grandes objetivos. El primero de ellos es darles a conocer la propuesta de la estrategia climática de largo plazo, y segundo objetivo va a ser poder generar un espacio de diálogo en busca de aportes a este instrumento con una mirada desde la región. Por eso que hago tanto énfasis en que en este caso se invitó a personas que tengan presencia en la región de Ñuble, para poder darle esta mirada regional a lo que ya está escrito en esta propuesta de estrategia climática de largo plazo, que actualmente está en consulta pública. Entonces, perdón. Vamos a revisar un poco el programa. Tengo un problema con la PPT. Ahí sí. El programa de hoy tiene varias etapas. La primera etapa es un bloque más bien expositivo, donde tenemos una primera etapa donde vamos a tener alguna bienvenida y saludos iniciales de algunas autoridades. Luego vamos a mostrarles un video de apertura donde se les va a presentar cómo ha sido este proceso de elaboración de la estrategia climática y cuál es el enfoque que tiene esta propuesta de estrategia que ya hoy día está en consulta. Luego de esto vamos a tener una presentación más en profundidad respecto de la propuesta de estrategia climática de largo plazo, que la va a estar dando la jefa de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente. Luego de su presentación vamos a tener un espacio de preguntas y aclaraciones, y posteriormente vamos a dar
espacio a una presentación donde les vamos a contar de qué se va a tratar la etapa participativa de este taller, cuál va a ser la metodología que vamos a utilizar y cómo pasamos de este gran instrumento que está en consulta a lo que vamos a trabajar hoy día en el taller. Y luego, para finalizar esta primera etapa, vamos a tener un video explicativo que nos va a contar de cómo cuáles son los pasos a seguir para nosotros poder presentar nuestros aportes o observaciones al documento que está en consulta, y eso lo podemos hacer nosotros directamente a través de la plataforma de consultas ciudadanas del Ministerio del Medio Ambiente, que ya les vamos a estar compartiendo también el link de esa plataforma en el chat para que lo tengan disponible. Luego de esta primera etapa, vamos a tener un segundo bloque donde vamos a trabajar en grupos. Vamos a dividir todos los que estamos en la llamada en distintos grupos de trabajo. Luego de eso vamos a volver a un plenario final, que va a ser donde vamos a juntarnos nuevamente todos y vamos a contar cada grupo los principales resultados del trabajo que realizó en este taller. Denme un segundito para pasar la diapositiva. Estamos ahí. Entonces, yo creo que podemos partir para poder iniciar. Vamos a mostrarles el video que tenemos preparado para el día de hoy, vamos a proyectarles este video que nos cuenta respecto de la estrategia y luego vamos con los saludos porque me dicen que hay algunas de las autoridades con algunos inconvenientes. Así que vamos con el video primero y yo les... Vamos a proyectarles ahora entonces el video. La crisis climática no está en cuarentena. Impacta fuertemente en la vida de las personas a nivel global y local, por lo que enfrentarla con decisión y sentido de urgencia es un imperativo ético. Chile ha establecido en su proyecto de ley marco de cambio climático la meta de lograr la carbono neutralidad y la resiliencia a más tardar el año 2050. La estrategia climática de largo plazo es el instrumento que define el cómo vamos a llegar a esta meta. Será el eje orientador de la política climática para transitar el desarrollo sustentable e inclusivo en nuestro país. La meta de ser carbono neutrales implica un trabajo sostenido en dos líneas de acción. Primero, conseguir una disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y, por otra, aumentar los sumideros naturales de carbono como son, por ejemplo, los bosques. Debemos aumentar nuestra resiliencia. Somos un país muy vulnerable a los impactos del cambio climático. Disminuir los riesgos del cambio climático, aumentando la capacidad de adaptación de los territorios, disminuyendo su vulnerabilidad, avanzando hacia la seguridad hídrica y alimentaria, buscando el bienestar social y la protección de la biodiversidad. Es clave para lograr un desarrollo sustentable y resiliente frente al cambio climático. Estas son metas ambiciosas para el país. Para alcanzarlas, durante los próximos 30 años debemos implementar acciones concretas que requieren una visión de Estado que trascienda los gobiernos de turno y que contemple de manera transversal a toda la sociedad, instituciones, gremios, la academia, organizaciones y a la ciencia como base para la toma de decisiones. La estrategia climática de largo plazo busca abordar estos desafíos y construir el camino para alcanzar estas metas. ¿Por qué elaborar una estrategia climática de largo plazo? El Acuerdo de París anima a los países participantes a formular y comunicar estrategias a largo plazo. Chile ha reforzado este compromiso en su proyecto de ley marco de cambio climático. A la fecha, 29 de los 197 países que firmaron este acuerdo han entregado una estrategia de largo plazo. Solo 2 de estos países son latinoamericanos, México y Costa Rica, a los cuales prontamente se les sumará Chile, Perú y Colombia, países cuya estrategia se encuentra en etapa de desarrollo. Hoy Chile cuenta con una propuesta de estrategia climática de largo plazo elaborada en un proceso de participación temprana, multiactor, multinivel y transversal que se refleja en todo el documento.
La participación temprana se desarrolló entre mayo del 2020 y abril del 2021 y contempló la implementación de talleres virtuales con 3 focos específicos. 1. Identificar instrumentos y objetivos para la acción climática. 2. Analizar las medidas para la carbono neutralidad y objetivos para la seguridad hídrica. 3. Incorporar la visión, realidad y desafíos territoriales para la acción climática. Las temáticas de cambio climático son transversales. Es por ello que todos somos parte de la solución. El trabajo en equipo entre el sector público y la comunidad toda es fundamental. Tenemos el deber ético y generacional de llevar nuestra experiencia desde las comunidades y los territorios, participando, levantando nuestra voz y plasmando nuestros conocimientos para construir una estrategia climática. El mayor desafío que tenemos como científicos para poder aportar en estos instrumentos es el traspaso de la información y resultados científicos hacia información que pueda ser utilizada de manera fácil en la toma de decisiones. Nuestro rol es traducir esa información científica existente que va cambiando rápidamente entre algo que uno pueda practicar y finalmente llevar a la acción. Es una herramienta muy potente para atraer inversión de calidad, para dar señales de inversión a los inversionistas respecto de lo que queremos como país y nos permite entonces establecer una ruta para trabajar todos en función de eso. Es súper relevante que estos sectores trabajen en conjunto con el Estado, generando sinergias en el proceso de desarrollo y consulta de la estrategia climática local. La estrategia que sigamos todos, Chihuahua, debe respetar este territorio, que desde siempre mitiga la emergencia climática, más que cualquier tecnología. Por la salud de todos, Aizuma Tatainti, Pachamama. La estrategia climática de largo plazo guía la acción climática del país y permite definir cómo avanzaremos a la meta de carbono neutralidad y resiliencia al 2050, alinear la planificación sectorial a corto y mediano plazo con una visión país a largo plazo, considerando el llamado internacional y la evidencia científica, proporcionar objetivos y metas claras para impulsar la acción y planificación a corto y mediano plazo y lograr la implementación de la contribución determinada a nivel nacional, conocida como NDC. Contribuir a las metas globales de mitigación y adaptación, incorporando el proceso permanente de revisión y actualización de la NDC como parte de los procesos contenidos en la estrategia. Alinear las políticas y metas nacionales y subnacionales, apoyando la planificación de desarrollo sectorial y local. A partir del trabajo realizado en la etapa de participación temprana, se elaboró una propuesta de estrategia climática de largo plazo construida sobre la base de 5 fundamentos principales que orientan los compromisos con la visión de largo plazo. Base en la ciencia, gobernanza climática multinivel y multiactor, pilar social, costo-efectividad, soluciones basadas en la naturaleza. A nivel sectorial, se integran las visiones de largo plazo, señalando los objetivos y metas comprometidas para el proceso de transición sectorial y de áreas de integración. La acción climática se integrará de manera formal y permanente en la gestión de los gobiernos regionales y municipios a través de los principales instrumentos de gestión y planificación. La estrategia también define medios de implementación, los cuales permitirán contar con una sólida base de conocimientos, nuevas tecnologías y financiamiento. La participación ciudadana formal de la propuesta de la estrategia climática de largo plazo busca abrir espacios para sugerencias, opiniones y aportes que sabemos contribuirán a mejorar la estrategia climática de largo plazo. Esta participación se extenderá hasta el 30 de julio. Tendremos talleres ciudadanos virtuales para cada región del país, de manera de abrir espacios de diálogo y conocimiento. Y también talleres de diálogos enfocados en los conocimientos ancestrales para la acción climática. Los invito a participar activamente, a presentarnos y entregar sus observaciones. Todas
Las observaciones serán analizadas, evaluadas y respondidas para enriquecer la estrategia climática de largo plazo, que será presentada ante el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad para su aprobación y posterior presentación ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la UNFCCC, que en la COP26 se desarrollará en noviembre de este año en Glasgow. Los invito a ser parte de este importante proceso. Un fuerte abrazo. Bien, para continuar, quisiera saludar al Ceremi del Medio Ambiente de la región, Patricio Caamaño, que también está hoy participando en esta actividad y quien nos va a brindar un saludo de inicio para poder abrir esta sesión. Así que adelante, Ceremi, le dejo la palabra. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. No sé si se ve y si se escucha bien porque me llega medio mal la señal en este minuto. Sí, se escucha bien y se ve, estás dentro del marco un poquito corrido, pero se ve tu rostro. Estoy tratando de acá. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a todos ustedes desde Nivel Central, de nuestro ministerio, de la facilidad y poder acercarnos un poco a las regiones quizás de una forma virtual, pero no por ello menos llena de contenidos que para nosotros como ministerio nos tiene en un proyecto muy, muy importante que es pensar a largo plazo. Muchas veces nosotros cuando establecemos normativas que son relacionadas a temáticas ambientales, el nivel nuestro, nuestra propia vida, hace que uno proyecte a un corto plazo, pero tenemos que saber de que este ser vivo gigantesco que existe necesita medidas que sean tanto para el control, para poder avanzar también en la temática que tiene que ver principalmente con tener herramientas reales y concretas para poder avanzar en esto que es un desafío mundial que tiene que ver con el cambio climático. Es por eso que, tomando las palabras de nuestra ministra y el compromiso que existe de ella en relación al territorio, es que hoy día es vital, ya que también tenemos la posibilidad de poder aportar desde el punto de vista ciudadano. Se encuentra la consulta abierta de consultas a la comunidad, que ustedes las pueden buscar en internet, es consultasciudadanas.mma, de Ministerio de Medio Ambiente, .gov.cl. Nos quedan 37 días para que podamos aportar desde su visión y con un asentimiento y un sentido de territorio. Eso es lo más importante, por eso que este taller es regional, justamente para poder rescatar lo que pasa en nuestra región. Probablemente tenemos situaciones similares que va a generar de que estas opiniones sean consideradas como un macro y así poder hacer una política pública que sea responsable. Lo más importante, hoy día aprovechar este taller, aprovecharse las consultas, aprovecharse los aportes desde nuestro territorio y obviamente gracias a toda la gente que el día de hoy se pudo comprometer con aportar desde la visión desde Ñuble. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ceremi. Sí, esa es precisamente la invitación al día de hoy, a darle una mirada regional a este instrumento que ya tenemos en su primera versión en consulta pública, pero que está muy abierto a recibir todos los aportes desde las regiones, y en este caso desde la región del Ñuble. Así que ahora, para continuar, le vamos a dar la palabra a la asesora regional en gobernanza climática del programa Euroclima, Paola Vasconi, quien ahí vemos que tiene su cámara encendida y que también se va a sumar en este caso a brindarnos un saludo de inicio. Adelante, Paola. Muchas gracias, María Luz. Muy bienvenidos a todos y a todos. Muy buenos días, Ceremi Patricio Caamaño. Carolina Urmeneta, jefa de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente. En nombre de la Unión Europea y su programa Euroclima Plus, me es muy grato darles la bienvenida en el día de hoy a este taller ciudadano que se realiza en la región del Ñuble en el marco de la consulta pública y participación ciudadana de la propuesta de la Estrategia Climática de Largo Plazo. Para quienes no conocen, Euroclima Plus es el programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina que busca reducir el impacto del cambio climático, sus efectos en la región, promoviendo la mitigación, la resiliencia y la inversión sostenible. Euroclima Plus apoya a los países de Latinoamérica, entre ellos Chile, a través de acciones que conduzcan a la implementación de los compromisos
en el marco del Acuerdo de París. Chile ha sido líder en materia de cambio climático, siendo el primer país de Latinoamérica en presentar la actualización de su contribución determinada a nivel nacional en abril del 2020. Este liderazgo también se expresó y se expresa en el trabajo que viene desarrollando el Ministerio y la Oficina de Cambio Climático en la formulación de la estrategia climática de largo plazo, instrumento clave para alcanzar la carbono neutralidad y fortalecer la resiliencia del país. Es importante señalar que desde el principio el proceso de elaboración de este instrumento ha sido un proceso participativo, multiactor, multinivel, transversal y transparente, con la finalidad de construir una visión inclusiva y representativa a partir del aporte de los distintos actores del país. En ese sentido, la Unión Europea considera que es de importancia estratégica la elaboración de este instrumento de gestión climático y por eso apoya decididamente este proceso de consulta pública a través de su programa Euroclima Plus y de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ. Esperamos que este taller sea de mucho provecho para todas y todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paola, por tus palabras. Para continuar, ahora vamos a dar paso a la presentación de la jefa de la Oficina de Cambio Climático, Carolina Urmeneta, quien nos va a presentar más en detalle de qué se trata esta propuesta de estrategia climática de largo plazo. Así que adelante, Carolina, te dejo la palabra. Hola a todos, muchas gracias. Espera, me abrí una presentación, no sé por qué. Abrí una presentación más antigua, no sé por qué. Ustedes están contemporáneos, nosotros estamos... algo le pasó a mí. Avísame si necesitas y aquí puedo proyectar debería estar abriendo ahora Ñuble, así que deberíamos estar bien. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá, gracias sobre todo porque están con este temporal, así que esperamos que el internet nos acompañe también. Gracias, Patricio, por tus palabras y Paola también por esta introducción y por todo el apoyo de la GIS. Lo que ahí está, apareció, la ven, ¿cierto? Sí. Ya. Lo que vamos a hacer hoy día, como nos contaba María Luz, es tratar de contarles en 20 minutos cuál es el principal contenido de la estrategia climática de largo plazo y por qué la estamos elaborando. ¿Esto por qué? Para que podamos después tener estos talleres donde ustedes pueden participar y podamos escucharnos y conversar sobre algunos temas específicos de la estrategia. Entonces, yo tengo el desafío ahora de presentarle esta estrategia que tiene más de 120 páginas en 20 minutos, así que aquí vamos, lo que sabemos es que dormidos no nos vamos a quedar. Chile ha trabajado en el cambio climático con una visión de una política de Estado, ¿ya? Y en ese sentido tenemos dos grandes instrumentos que han fortalecido y reforzado esta visión para enfrentar el cambio climático. El primero es el proyecto de ley marco de cambio climático que fue ingresado en enero del año 2020 al Congreso, específicamente al Senado, con suma urgencia, y fue aprobado en general por unanimidad en la sala del Senado en agosto del 2020. Ahora nos encontramos en el proceso de la tramitación en particular. Se recibieron 847 indicaciones, que es un tremendo desafío. También es una buena noticia porque confirma todo el interés que hay por esta materia y hemos hecho un trabajo muy coordinado con la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y ya estamos terminando esa revisión en particular que esperamos que prontamente se termine y que pase a votación en la sala. Ya estamos llegando, yo estimo, a julio con esta votación, esperamos. El proyecto de ley establece la meta de la carbono neutralidad y la resiliencia más tardar al 2050 para el país y para eso establece los instrumentos y el cómo debemos organizarnos y trabajar desde la institucionalidad del Estado, pero también en la relación con todos los actores no estatales y sobre todo en cómo hacemos las participaciones ciudadanas y cómo se trabajan estos instrumentos de manera participativa y transparente.
Entonces tenemos el proyecto de ley que establece esta meta al 2050 a nivel nacional. Y luego tenemos la NDC, que es la contribución determinada a nivel nacional, que es obligatoria presentarla para todos los países que firmamos el Acuerdo de París, es decir, todos los países, y tenemos que actualizarla de manera ambiciosa cada 5 años. Chile presentó su primera NDC el 2015 y la actualizó tal como pide el Acuerdo de París en abril del 2020, en medio de la pandemia, confirmando, ¿cierto?, que esto es una prioridad para este país con esta visión de política climática de Estado. La NDC tiene nuestras metas intermedias al año 2030, intermedias porque en este camino al 2050. ¿Y qué es lo que establece? Establece metas concretas a nivel nacional en mitigación respecto a cuánto es el total de emisiones que Chile va a emitir entre el periodo 2020 y 2030. Ese total acumulado de emisiones se conoce como presupuesto de carbono y es como la ciencia nos ha pedido a todos los países que avancemos en nuestras metas para enfrentar el cambio climático. ¿Esto por qué? Porque los gases de efecto invernadero duran muchos años en la atmósfera, cientos de años, y por lo tanto, si bien importa lo que uno emite un año en particular, lo que importa mucho son las emisiones acumuladas que vamos dejando en la atmósfera y que provocan el cambio climático. Además de estas metas en mitigación, la NDC plantea metas concretas en cómo vamos a avanzar en la adaptación, poniendo un foco importante en la seguridad hídrica, y también tiene un componente adicional nuevo que son áreas de integración, donde tenemos, por ejemplo, a los océanos, a los bosques, a la biodiversidad y a la economía circular, que son áreas donde claramente la mitigación y la adaptación van totalmente de la mano. Todos estos compromisos están mandatados por un pilar social que compromete una estrategia de transición justa para el proceso de descarbonización de nuestra matriz energética y también establece con claridad cómo cada meta de la NDC aporta a los objetivos de desarrollo sustentable. Así llegamos a esta estrategia climática de largo plazo que lo que nos muestra es el cómo vamos a avanzar hacia estas metas nacionales al año 2050 y al año 2030. ¿Por qué hablamos de una estrategia de largo plazo? Esto viene desde el Acuerdo de París. Así como el Acuerdo de París obliga a tener NDC, que son nuestras contribuciones a nivel nacional, también anima a las partes a tener estrategias de largo plazo. ¿Y por qué? Porque esto da una señal clara de cómo en los países queremos avanzar hacia el desarrollo. Les cuento acá que a nivel internacional existen solo 29 países que tienen estrategias de largo plazo y la gran mayoría son los países del hemisferio norte, es decir, los países desarrollados, ¿ya? Que tienen y que han presentado estrategias de largo plazo a la Convención Marco de las Naciones Unidas. En América del Sur, lamentablemente, no hay ningún país todavía que tenga estrategias de largo plazo que haya entregado públicamente y formalmente a las Naciones Unidas. Chile, junto a Colombia y Perú, hemos comprometido a entregarla en la COP26 y en este camino, entonces, para entregarla en la COP26, es que estamos haciendo este proceso participativo con esta propuesta que vamos a revisar hoy día y que tiene 8 capítulos. Yo ahora lo que voy a hacer va a ser contarles un poco qué es lo que tiene cada uno de estos capítulos para que ustedes puedan entender un poco la lógica de cómo esta estrategia nos muestra el cómo avanzamos y cómo vamos a monitorear estos avances. El primer capítulo tiene que ver con los antecedentes, que ya los conversamos. Tenemos el Acuerdo de París, tenemos el proyecto de ley marco de cambio climático y tenemos la NDC. Y además muestra como antecedentes los sistemas de información que a nosotros nos permiten hacer buenas proyecciones y tomar decisiones. Esos sistemas principalmente tenemos lo que tiene que ver con nuestro inventario nacional y regional de gases de efecto invernadero y el Atlas de Riesgo Climático que nos muestra los riesgos producto de los impactos del cambio climático en todas las comunas del país. El capítulo 2 de la estrategia climática de largo plazo, ¿qué es lo que tiene? Tiene nuestra visión al 2050, que ya la conocemos, está establecida en el proyecto de ley marco de cambio climático, está reconocida también en la NDC y aquí se establece también, ¿cierto?, como nuestra visión de ser carbono neutral y resilientes a más tardar al 2050. Pero el capítulo 2 además da los lineamientos claros respecto a los fundamentos de cómo se construye la estrategia climática de largo plazo de Chile y por lo tanto cómo Chile se organiza y se prepara para enfrentar el cambio climático con distintos instrumentos. Y para eso los fundamentos de construcción de esta estrategia están basados en los 4 pilares de la sustentabilidad, es decir, la gobernanza climática en este caso, que está basada en el proyecto de ley marco de cambio climático, la costo-efectividad como
la medida que nos permite priorizar acciones que, siendo eficaces para la mitigación y la adaptación, son además las que tienen menores costos, tanto económicos como ambientales como sociales. Las soluciones basadas en la naturaleza como una base de acción que aporta tanto a la mitigación como a la adaptación. Acá reconocer el apoyo del Comité Científico, que nos ha hecho propuestas respecto a 6 temas principales asociados a soluciones basadas en la naturaleza y que están contenidos en esta propuesta y que esperamos reforzar después de esta participación. Un pilar social, que como yo ya les adelantaba es parte de la ANS, y que en la estrategia climática, además de reconocerlo y reforzarlo, establece un especial énfasis en los conocimientos ancestrales y en la equidad de género para el desarrollo de acciones para enfrentar el cambio climático. Y estos 4 fundamentos tienen un fundamento adicional que es basal, que es la base en la ciencia, donde el apoyo del Comité Científico y la participación del Ministerio de Ciencia ha sido clave en el desarrollo de estos instrumentos, y también estamos trabajando en este observatorio de cambio climático que también va a estar disponible, ¿cierto?, para la comunidad nacional e internacional, para ir conociendo cómo vamos avanzando y cómo hemos podido y cómo han cambiado, ¿cierto?, las condiciones climáticas a nivel nacional y también a nivel mundial. El capítulo 2 tiene además el proceso de elaboración participativa de la estrategia climática de largo plazo, que contempló un proceso de participación temprana que se inició en mayo del 2020 y terminó en abril del 2020. Muchos de ustedes participaron en este proceso temprano, donde tuvimos más de 70 talleres y más de 2.000 personas, y donde conversamos respecto a los contenidos que esperábamos ver en esta propuesta de estrategia climática, que es lo que vamos a revisar hoy día. Además de este proceso, con esta gran cantidad de talleres y mesas multiactor que tuvimos, tenemos un comité asesor por la acción climática que nos ha estado acompañando durante todo este periodo de construcción de la estrategia climática de largo plazo, al igual que el comité científico y también el Consejo Consultivo Nacional del Ministerio del Medio Ambiente. Ahora tenemos esta propuesta de estrategia climática de largo plazo que se puso en participación ciudadana el 27 de mayo y, como decía el Ceremi, nos quedan 37 días todavía para que ustedes puedan revisar y nos puedan mandar todos los comentarios que consideren pertinentes para que nosotros los revisemos y podamos mejorar con ellos, ¿cierto?, esta propuesta de estrategia que luego va a ser presentada en la COP26 en noviembre de este año. El capítulo 3 tiene lo relativo a nuestros compromisos de mitigación. Ahí ya sabemos, ¿cierto?, que el proyecto de ley marco de cambio climático nos establece la carbono neutralidad y la ANS nos establece este presupuesto de carbono a nivel nacional, ¿cierto?, que son 1.100 millones de toneladas de carbono. La pregunta es, ¿cómo vamos a lograr llegar a esos valores? Y ahí lo que hacemos, que está establecido también en el proyecto de ley marco de cambio climático, es este presupuesto de carbono lo dividimos en los sectores que son los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país. Esos sectores, ¿cuáles son? Son los que ustedes ven aquí en esta tabla, que son energía, transporte, minería, salud, agricultura, obras públicas y vivienda. ¿Y qué es lo que hacemos? Vemos a partir de la costo-efectividad cuál es la oportunidad que tienen cada uno de esos sectores para hacer esfuerzos de mitigación. ¿Por qué? Porque debemos evaluar cómo logramos que los esfuerzos de mitigación sean los más costo efectivos para que efectivamente podamos meternos en esta ruta donde nosotros dejamos de crecer en emisiones de gases de efecto invernadero y empezamos efectivamente a disminuir, que es lo que nos pide el Acuerdo de París. Y en ese sentido asignamos entonces los esfuerzos sectoriales y a partir de esos esfuerzos sectoriales se determinan los presupuestos de carbono para cada uno de estos sectores que corresponden a la cantidad máxima de emisiones que puede emitir cada sector para este periodo 2020 al 2030. Tenemos también en el capítulo 3, respecto a las metas de mitigación, las medidas de carbono negro, donde la ANS ya establece nuestra meta nacional, que es una reducción del 25% de las emisiones al año 2030. ¿Y qué es lo que hacemos en la estrategia? De nuevo, bajamos al cómo. ¿Cómo se va a avanzar en esta reducción? Se avanza a través de la edificación sostenible, a través del retiro de centrales a carbón, a través del hidrógeno en usos motrices, a través de la electromovilidad, etc. El capítulo 4 tiene la adaptación, donde Chile establece con claridad que nosotros entendemos la adaptación como un proceso de planificación del desarrollo a nivel del país
de las regiones y de las comunas, que nos permite hacer frente a los impactos y riesgos del cambio climático presentes, que son los que estamos viendo, y también los futuros. Y en ese sentido tenemos esta figura, ¿cierto?, que es un continuo, donde nosotros evaluamos los riesgos climáticos a partir de esta plataforma que les contaba, que es el Atlas de Riesgo Climático, y también la información, obviamente, que tenemos desde los territorios y que tenemos desde los sectores. A partir de esa evaluación se identifican y se diseñan las medidas que se pueden implementar, se implementan esas medidas y luego se establece que debemos hacer un monitoreo y una evaluación vía indicadores. Acá, a nivel internacional, hay poca información respecto a indicadores de adaptación y a cómo los países se comprometen con claridad a avanzar. Entonces, ¿qué está haciendo Chile en su estrategia climática de largo plazo? Está estableciendo la obligación de tener un sistema de indicadores, tanto de proceso, que nos muestre cómo vamos implementando la adaptación en los distintos sectores y también en los territorios, tanto a nivel regional como comunal. Y además establece que vamos a trabajar en indicadores de resultado o eficacia, que nos muestren cómo vamos disminuyendo estos riesgos que tenemos frente al cambio climático. No podemos cambiar la amenaza, ¿cierto?, del cambio climático, porque sabemos que la amenaza es algo que ya está proyectado que va a ocurrir, pero sí podemos cambiar nuestra exposición y nuestra vulnerabilidad frente a esas amenazas del cambio climático, y eso es lo que se puede monitorear a través de indicadores de resultado de eficacia, y es lo que el país se compromete a trabajar. El capítulo 5 tiene entonces las contribuciones sectoriales y por áreas de integración. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos la visión, los objetivos y las metas de mediano y largo plazo para 11 sectores, que son los que ustedes ven ahí, y para 3 áreas de integración, que son las que ya conversábamos: océanos, biodiversidad y economía circular. En total, acá tenemos 319 metas que nos muestran esta ruta respecto a cómo vamos a avanzar hacia la carbono neutralidad y la resiliencia al país. No se preocupen que yo no les voy a contar las 319 metas, ¿cierto?, sino que solo les voy a mostrar aquí un pequeño resumen. Pero antes de irme a ese resumen, contarles también que el capítulo 6 tiene la gestión del cambio climático a nivel subnacional, porque necesitamos trabajar desde la visión de los sectores y las áreas de integración, pero también desde la visión de los territorios. Y aquí este capítulo tiene los objetivos de largo plazo y también las metas que establecemos para avanzar en qué líneas: en el desarrollo de planes de acción regional de cambio climático y de planes de acción comunal, en el fomentar la integración de los criterios de adaptación y mitigación al cambio climático, en fomentar la participación de los gobiernos subnacionales y otros actores territoriales en los procesos de desarrollo de instrumentos tanto a nivel nacional, regional como comunal, como lo que estamos haciendo ahora, y el promover el financiamiento climático subnacional mediante el fomento de uso de fondos nacionales, regionales, comunales e internacionales para la acción climática. Acá la gestión que nosotros queremos hacer con los niveles subnacionales va muy relacionada con el sistema de certificación ambiental a nivel municipal que tenemos también en el ministerio, que en sus niveles más altos va a el trabajo en la gobernanza climática, y eso es lo que queremos lograr. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esta especie de línea de tiempo, donde acá tenemos solo algunas de las metas que estamos considerando en estas 319 metas que establece esta estrategia, y tenemos, por ejemplo, el cierre o reconversión de las centrales a carbón, el aumento en la generación con energías renovables de un 70 al 2030 a un 90% al 2050, los inicios de los procesos de restauración de paisajes con 1 millón de hectáreas al año 2030 y 2,5 millones de hectáreas al año 2050, la incorporación de especies amenazadas a los planes RECOGE con un 15 a un 30% en el año 2030 y un 30 a un 50% en el año 2050. El trabajo también en las ciudades, por ejemplo, con la recuperación de los basurales ilegables, con un 50% al 2030 y con un 90% al 2040, el ecoetiquetado para la reciclabilidad, ¿cierto?, y la reutilización de los productos, el desarrollo e implementación de nuevas viviendas con eficiencia energética y con sustentabilidad, ¿cierto?, en la construcción, y medidas también que tienen que ver con lo que conversábamos antes, con los componentes subnacionales, como es el 100% de las regiones con planes de acción regional al 2030 y más de un 60% de las comunas que son partícipes
del sistema de certificación ambiental con planes de acción comunal al año 2040, además de planes de ciclovía inclusiva, de movilidad sustentable, de un 100% del transporte urbano público eléctrico al 2040, etcétera. Y no solo medidas desde los territorios, porque hablábamos también que tenemos área de integración como es el océano, ¿cierto? Y ahí tenemos metas concretas en océano que lo que buscan es empezar a implementar los planes de manejo sustentable en las áreas protegidas que tenemos y también trabajar en la disminución, por ejemplo, de los residuos que llegan a los océanos, como son los microplásticos, ¿cierto? Que comprometemos un 40% de reducción al año 2030. El capítulo 7 tiene entonces la costo-efectividad de las medidas. Y acá está subdividido en dos, en los costos de la inacción, que lo que buscan es determinar cuánto es lo que le cuesta al país no realizar acciones de adaptación y dónde están esos principales costos para llevarlos a los territorios. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en este capítulo de la estrategia? Vamos a encontrar una evaluación de los costos de la inacción, por ejemplo, para la agricultura, donde los mayores impactos están en la zona norte y central, para la pesca, donde tenemos fuertes impactos en la zona central, para los puertos, donde tenemos puertos que van a ver empeoradas sus condiciones de operación y otros que también van a ver mejoradas sus condiciones de operación. Para las playas, ¿cierto? Hemos visto hace poco varias marejadas en la zona central, ¿cierto? Donde vemos que la erosión va a aumentar fuertemente y también los costos de la inacción asociados a la biodiversidad, donde vemos que se va a afectar una gran cantidad de superficie asociada a nuestro ecosistema y por lo tanto debemos conocer cómo se va a afectar, los costos que tiene esa afectación y cómo debemos hacer acciones para evitar que eso ocurra. En este mismo capítulo 7, respecto a la mitigación, tenemos esta ruta a la carbono neutralidad, que sabemos que nos cuesta alrededor de 50.000 millones de dólares que se requieren en inversión, pero que eso a su vez resulta en ahorros directos del orden de 30.000 millones de dólares que pueden resultar en un aumento del PIB de 4,4% al año 2050 y que no solo eso, sino que también tiene beneficios directos, beneficios indirectos, donde vemos que la disminución en la contaminación, donde por ejemplo, varias comunas de Ñuble tienen temas importantes, van a mejorar la calidad de vida de las personas en sus territorios. El capítulo 8, y ya estamos terminando, tiene los medios de implementación y establece cuáles son los lineamientos que debemos hacer para desarrollar estos medios de implementación y también muestra los avances que hemos tenido en la fecha. Esto respecto a la estrategia de desarrollo de capacidades y empoderamiento climático, el desarrollo y transferencia de tecnología y el financiamiento climático, que claramente es clave para que podamos implementar estas acciones. El capítulo 8 además tiene, como les contaba al principio, nuestro sistema de monitoreo, reporte y verificación, que está basado en el marco reforzado de transparencia del Acuerdo de París y el proyecto de ley marco de cambio climático y contempla un sistema de inventario y proyección de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional y regional, un sistema de indicadores de adaptación de progreso y eficacia, como lo estábamos viendo, ¿cierto?, en esta presentación, basado en el Atlas de Riesgo Climático, y un sistema de indicadores de avance de los medios de implementación. Entonces, ¿qué es lo que tiene esta estrategia climática de largo plazo? Lo que busca es que todos los territorios y sectores de la economía nacional incorporen el cambio climático en su gestión diaria y también en su planificación en el mediano y en el largo plazo. Y para eso, ¿qué es lo que hace? Define los lineamientos, objetivos y metas en materia de cambio climático de manera transversal e integrada, de modo que orienta y se relaciona con todos los instrumentos de gestión de cambio climático, como son los planes de mitigación y adaptación a nivel sectorial y los planes de acción a nivel regional y comunal. Esta estrategia, esta propuesta que estamos presentando hoy día y todos los procesos que hemos realizado, lo hemos realizado gracias a un apoyo técnico y financiero importante a nivel internacional. Escuchamos al principio a Paola de la GIS, del programa Euroclima Plus, y hemos tenido también varios apoyos con el desarrollo de estudios y distintos talleres de distintas organizaciones internacionales, como ustedes pueden ver acá. La consulta pública, como ya les contábamos, ¿cierto?, al principio, va a estar abierta hasta el 30 de julio, así que la invitación es a que nos puedan acompañar ahora en este taller y que luego puedan incorporar y ingresar, sus observaciones en esta plataforma. Así que muchas gracias, me pasé, María Luz, creo que 1 o 2 minutos, perdón.
Muchas gracias, Carolina. No, está muy bien el tiempo. Sabemos que siempre es un desafío poder hacer esta síntesis tan resumida del documento que tiene más de 100 páginas, así que te agradezco también por ello y espero que por lo menos que se haya transmitido bien a las personas el mensaje de la estrategia y veamos que ya hay algunas preguntas ahí. Si hay algunas otras preguntas que tengan ustedes, también las pueden ir copiando ahora en el chat. Yo por mientras voy a plantear las preguntas que ya han llegado. Vemos que ahí está, además de Carolina también está José Ignacio Selles por parte de la Oficina de Cambio Climático también, que va a estar apoyando este bloque de preguntas. También están conectadas las personas, tanto el Ceremi de la región como profesionales de la Ceremi y profesionales desde Ciudadanía, desde el Ministerio de Medio Ambiente, que son eventualmente personas que puedan atender las preguntas que lleguen de parte de ustedes. Así que mientras vamos a revisar las preguntas que han llegado. Tenemos, la primera pregunta que tengo acá es de Gloria, que es de San Carlos y viene como ciudadana, no tiene organización. Pregunta en específico, ¿qué gases de efecto invernadero se están midiendo en la región de Ñuble? Gloria, mira, sí, esa es una súper buena pregunta y les vamos a poner ahí en el chat el link del sistema regional de inventario. Los gases de efecto invernadero, si bien se pueden medir, por ejemplo, el CO2, se puede medir el metano, etcétera, lo que se hace específicamente es determinar la emisión de los gases de efecto invernadero a partir de, por ejemplo, el consumo de combustible. ¿Esto por qué? Porque las metodologías internacionales han mostrado que esta forma de determinarlo es una forma que es bastante segura, que tiene poco error y como lo que nos interesa es ir a la fuente de generación de gases de efecto invernadero, es tan importante que necesitamos tener esos valores. Entonces, el inventario nacional y regional de gases de efecto invernadero es lo que te vamos a poner ahí en el link, si no, te lo mandamos en un ratito, donde están los gases de efecto invernadero, por ejemplo, el CO2, el metano, el óxido nitroso, los gases refrigerantes, etcétera. Todos esos gases de efecto invernadero se llevan a CO2 equivalente, que es el dióxido de carbono, ¿cierto? Porque los distintos gases de efecto invernadero tienen distinto poder de calentamiento global y para poder comparar lo que emitimos todos los países es que existen estas guías internacionales del panel intergubernamental de cambio climático que nosotros seguimos para hacer estos inventarios y que luego nos permiten tener nuestras emisiones y nuestras proyecciones de gases de efecto invernadero en CO2 equivalente para que podamos ver con criterio de realidad cuánto es lo que estamos emitiendo y dónde estamos realizando las acciones. Así que, y eso es algo que claramente queremos mejorar bastante y que queremos implementar con este sistema de proyección de emisiones de gases de efecto invernadero también a nivel regional, que eso no lo vas a encontrar todavía en el link porque lo estamos trabajando y es parte de lo que está ahí en la estrategia climática de largo plazo. Muchas gracias, Carolina. Bueno, hay dos preguntas más que han ido llegando en el chat. Una de Pablo San Martín, del Gobierno Regional de Ñuble, quien pregunta si aún se mantiene lo que está establecido en el proyecto de ley marco de cambio climático respecto de que los planes regionales de cambio climático están a cargo de los delegados presidenciales regionales o si se ha cambiado el liderazgo hacia los gobernadores regionales. Ya, es una súper buena pregunta. Y ahí lo que acá yo no les estoy contando nada que sea secreto porque las votaciones de la Comisión de Medio Ambiente del Senado son públicas y nosotros hemos trabajado, como les contaba, bien de la mano con la Comisión y con el apoyo de la ciencia a través del Centro de Resiliencia del Clima de la Universidad Católica para lograr acuerdos y lograr mejorar la propuesta de ley que habíamos ingresado, ¿cierto?, con todas las opiniones de la comunidad. Dentro de esas opiniones ha salido también este tema que tú planteas, que es un tema nuevo, ¿cierto? Porque cuando la ley se hizo y cómo funcionan los COREC, todavía funcionamos con los intendentes, que luego van a ser los delegados presidenciales, y recién ahora, alrededor del 13 de julio, empiezan a funcionar los gobernadores. Entonces, ¿cuál fue el acuerdo que se llegó en la comisión? Fue que el Plan de Acción Regional de Cambio Climático es firmado por el delegado presidencial previo acuerdo con el gobernador regional y el gobierno regional que participa en el COREC. Por lo tanto, nos aseguramos de que estas dos autoridades, ¿cierto?, conversen y tengan un acuerdo para firmar este plan de acción regional. Así que eso es lo que efectivamente ya se mejoró en el proyecto de ley marco de cambio climático, que nosotros esperamos que prontamente pase a la sala del Senado para que pueda ser votado y podamos terminar el primer trámite, porque hasta ahora esto es lo que ha trabajado la Comisión de Medio Ambiente, que hemos trabajado en acuerdo y que eso ya fue votado en la comisión, pero debe ser ratificado por la sala.
Muchas gracias, Carolina. Y tenemos una última pregunta que pregunta tanto por la posición y también si es que tiene sustento técnico la propuesta de descarbonización de 100% al año 2025 que se está discutiendo en el Congreso. Y ahí quizás nos puede comentar también cómo se relaciona con la estrategia climática. Súper buena y súper atingente, ¿cierto? Efectivamente, nosotros desde el Ejecutivo lo que habíamos planteado, ¿cierto? Es que ya existe acuerdo para cerrar un 50% de la capacidad instalada al 2025 y en paralelo con el desarrollo de la estrategia climática de largo plazo se está actualizando también la política energética nacional, ya la PEN que se conoce, que también está iniciando su proceso participativo prontamente ahora en julio. Estos dos procesos van de la mano y por lo tanto cualquier actualización que se haga en la política energética nacional respecto a lo que obviamente construimos en conjunto en la estrategia climática de largo plazo, se va a actualizar al final. Ahora, respecto a técnicamente si se pueden cerrar las centrales a carbón al 2025, ahí el gran tema es que nosotros podemos cerrar todas las centrales a carbón. El tema son dos temas principales. Uno, ¿cómo vas a lograr que la generación se haga 100% con renovables y no nos pase lo que puede pasar, que es que se reemplace, por ejemplo, por diésel? Porque nosotros tenemos varias centrales diésel y tenemos varias centrales de gas natural. El diésel es mucho más contaminante que el gas natural. Y que además podamos transmitir esa energía a todo el país. Es por eso que se había propuesto, ¿cierto?, dentro de las indicaciones, un cierre al 2030 que permita que se construyan todas estas centrales de transmisión que se requieren y que se cuente ya con todas las centrales de energía renovable para poder compensar esa demanda. Hay que pensar que al año 2020 se cerraron varias centrales a carbón y la generación porcentual de carbón disminuyó de un 40%, que era lo que nosotros teníamos al 2019, a un 35%, ¿ya? Del total de la matriz. Pero la generación con diésel aumentó bastante, ¿ya? Entonces, este es el gran riesgo, que por cerrar unas nos empecemos a poblar de otras que no aseguran que lo que queremos finalmente, que es eliminar o bajar de fuerte manera el consumo de combustibles fósiles. Entonces, ese es técnicamente la discusión y es lo que se espera que se discuta con más detalle, ¿cierto?, en el Senado ahora que ese proyecto de ley pasó a segundo trámite. Muchas gracias, Carolina. Vemos que han llegado otras preguntas al chat y también hay una mano levantada. Vamos a partir por las preguntas del chat. Ahí les pedimos siempre que pongan siempre su nombre, su comuna y su organización o institución en caso de que así corresponda. Tenemos una pregunta que también va ligada a lo de la energía. Quizás ahí la aprovecho a hacer a continuación de la que ya respondió Carolina. La pregunta es si se avanzará en una planificación territorial de manera de conocer los usos del suelo que permitan avanzar en las energías renovables no convencionales, RNC. Perdona, ¿se ha hecho qué? Justo me puse a leer el chat, entonces me desconcentré. Sí, como que está muy activo el chat. Sí, ahí, bueno, Rubén Figueroa, que es de Secplan Portezuelo, dice que la pregunta es si se contempla avanzar en una planificación territorial de manera de conocer los usos del suelo para avanzar en las energías renovables no convencionales. Y ahí veo que también el Ceremi también tiene la mano levantada, así que... Súper bueno, Pato. Sí. Yo creo que ahí tú querís seguir también, pero solo decirte que en suelo es un tema que efectivamente nosotros en Chile tenemos bastante al debe. La idea es que, y que es lo que establece el proyecto de ley marco de cambio climático, que el cambio climático se incorpore en la planificación territorial. Y para eso, ¿qué es lo que hace el proyecto de ley? Establece como mandatorio que la evaluación ambiental estratégica, que es mandatoria para la planificación territorial, incorpore el cambio climático. Entonces, nos aseguramos de que esa planificación territorial, que es con evaluación ambiental estratégica, considere las nuevas proyecciones del cambio climático en los territorios. Así que eso está, necesitamos tener ley, ¿cierto?, para que sea mandatorio, porque ahora se hace de manera voluntaria y dependiendo de las voluntades de las autoridades de turno. Dale, Pato, que me imagino que eres complementario. Sí, bueno, hay dos cosas. Una, por ejemplo, de lo que tú explicabas antes, sobre la posibilidad que tiene también el mundo privado de poder acercarse a la descarbonización. Nosotros acá en Ñuble tenemos el ejemplo Arauco, que fue una de las primeras empresas en Chile que generó un cambio en su matriz energética. Por lo tanto, ya contamos con un ejemplo acá a kilómetros nomás del centro de la región.
Y eso también implica justamente el compromiso real que existe con esto, los acuerdos de París, la NDC. Por otro lado, también un poco lo que preguntan sobre el tema del uso del suelo, que es un temón últimamente acá en la región, ya que somos la parte más austral, donde el año 2018 empezaron los primeros proyectos fotovoltaicos con la planta Halcones, y resulta que cada proyecto en el sistema de evaluación de impacto ambiental se evalúa en su mérito. El punto es de que quizás hoy en día, al considerar que tenemos una veintena de proyectos, incluso 2 eólicos, consideraría entonces de que dentro de la estrategia regional debería considerarse un elemento que son los proyectos de manera acumulativa, ya que, insisto, nosotros en el sistema de evaluación de impacto ambiental y cuando llega el comité técnico y posteriormente la comisión de evaluación, se hace una evaluación única y exclusivamente de un proyecto en su mérito, pero sí no es algo que debemos dejar de lado, el hecho de que desde el punto de vista de la Seremia de Agricultura y SAC propiamente tal, ha levantado un poco el tema de la preocupación de que muchos de los suelos que tienen una muy buena categoría, clase 2, 3 o 4, por ejemplo, sean utilizados para este tipo de iniciativas y no se haga una posibilidad de difusión o de llamar incluso a los privados que podamos generar como el sello de nuestra región que tiene que ver con la agricultura. Por lo tanto, tiene un elemento no menor que hoy día debería ser parte también de nuestra estrategia a nivel local para considerar el efecto acumulativo de los proyectos. Muchas gracias, Jeremy. Y muchas gracias, Carolina, también. Hay 2 preguntas que llegaron que están muy vinculadas, así que las voy a fusionar. Tenemos una pregunta de José Emilio Cuevas y una de Amparo Sangüesa, que la segunda indica que es consultora. Tiene que ver con primero, qué jerarquía tendrá la estrategia finalmente, si estará por sobre otros instrumentos o leyes o con alguna prioridad especial. Y lo segundo, cómo conversan las distintas estrategias que se puedan diseñar con el sistema de evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, en lo referente a la restauración de ecosistemas que se utiliza como mecanismo de compensación. Entonces, finalmente, la jerarquía y cómo conversa en este caso puntual con el sistema de evaluación de impacto ambiental. Súper buenas las preguntas. Respecto a la jerarquía, hay algo bien importante, ¿cierto? Como partíamos diciendo, Chile ha enfrentado el cambio climático como una política de Estado. Y eso se refuerza cuando nosotros un instrumento se lo presentamos a la Convención Marco de las Naciones Unidas, ¿cierto? Porque cuando hacemos eso, finalmente el país luego tiene que responder frente a lo que presentó. No es llegar, ¿cierto? Y que el siguiente gobierno de turno pudiera decir, ¿sabe qué? Para mí el cambio climático no es una prioridad, por lo tanto yo esto lo voy a guardar un poquito o lo voy a cambiar. ¿Lo puedo cambiar? Sí. ¿Lo puedo mejorar? Claramente sí, lo podemos hacer más ambicioso en la medida que vayamos viendo que la costo-efectividad nos lo permite de todas maneras. Entonces, por eso es tan importante que este instrumento se le entregue a las Naciones Unidas, porque con eso nos aseguramos de hacerlo como una política de Estado. Ahora, ¿dónde queda este instrumento? Este instrumento en la estrategia climática a largo plazo se reconoce como mandatoria y va a ser reconocida vía un decreto supremo, por lo tanto, va a ser en el fondo revisado por la Contraloría, etcétera, cuando tengamos ley de cambio climático. El proyecto de ley marco de cambio climático establece este instrumento como mandatorio para el Estado y lo establece como un instrumento organizador de lo que estamos haciendo. Ahora nosotros lo estamos en el fondo considerando así porque existe, ¿cierto?, toda la voluntad política y toda, en el fondo, la disponibilidad de la sociedad en Chile para que esto se haga y se haga de esta manera, cumpliendo como si tuviésemos ley, ¿ya? Pero cuando va a ser mucho más fuerte es cuando tengamos ley de cambio climático, donde va a ser un instrumento aprobado por decreto supremo, ¿ya? De todas maneras, ahora se entrega a las Naciones Unidas, por lo tanto, es un documento por el que nosotros debemos rendir cuentas, ¿ya? Y cómo organiza un poco, esa es un poco la lógica, justamente, y por eso es tan buena la pregunta, porque al tener a todos estos sectores y al tener a todas las áreas de integración, lo que busca es justamente eso, que nos organicemos de manera transversal y de manera integrada. El proyecto de ley marco de cambio climático está firmado por 15 ministerios. Es súper raro tener un proyecto de ley que está firmado por esa cantidad de ministerios, confirmando lo transversal del tema de cambio climático en Chile y en cómo lo queremos enfrentar. Porque esa es un poquito la mirada. Y sobre el CIA, efectivamente, y ahí tengo que volver al proyecto de ley, porque eso sí requiere en el fondo cambios que son más estructurales. El proyecto de ley establece como mandatorio que se debe considerar el cambio climático en todas las instancias. Nosotros lo que estamos haciendo en paralelo y de
nuevo, gracias a la voluntad, ¿cierto?, que existe de la autoridad y de la ciudadanía en Chile, que el cambio climático es un tema que es muy relevante, es que estamos trabajando una guía con el CIA para la incorporación de los criterios asociados al cambio climático en los proyectos, pero esto se hace mandatorio cuando tengamos ley de cambio climático. Muchas gracias, Carolina. Hay una mano levantada, Blanca, así que Blanca, te dejo la palabra, ahí te pido si nos puedes indicar tu nombre, tu comuna, si estás representando alguna organización o no, y ahí que formules brevemente tu pregunta. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchas? Hola, Blanca. Sí. Bueno, yo soy presidenta de una organización, de 2 organizaciones sociales de acá desde la comuna de Yungay, presidenta del Comité Ambiental Comunal y además presidenta de la agrupación de defensa y conservación de la flora y fauna de Yungay. Dirigente social más de 20 años acá en la zona y hace como 15 años formalmente en el área ambiental. Mi consulta es la siguiente y mi inquietud es la siguiente. Con respecto a los proyectos que se instalan en las comunas, en los territorios locales, ¿va a haber alguna reestructuración con respecto al servicio de evaluación ambiental, siendo como más riguroso, pensando en todo lo que se está exponiendo con respecto, porque una vez que se instalan, igual hay impactos ambientales y sobre todo lo que se refiere a la tala de árboles, y si estamos hablando de una recuperación de áreas naturales, como que se contradice un poco esas dos posiciones, y esa es mi inquietud. Y la otra consulta es quiénes componen el comité asesor. Cuando la señorita Carolina hablaba de un comité asesor, ¿quiénes lo componen? Eso sería. Muchas gracias. Ahí no sé si le damos la palabra a Carolina primero. Ahí tú... O Pato, no sé. O Patricio, que primero. Sí. Y yo voy con el comité asesor. Sí, perfecto. Mira, efectivamente nosotros en Yungay, por ejemplo, hace ya, no recuerdo exactamente, pero hace unos 3 o 4 meses atrás, justamente se abrió un proceso de participación ciudadana mediante un proyecto fotovoltaico que se ha instalado en la comuna, donde es justamente la instancia para que la comunidad en conjunto, y nosotros siempre hacemos la animación desde el punto de vista de que también los municipios a veces se restan de la participación de poder orientar y capacitar a su gente. Por eso mismo nosotros hemos tratado de acercarnos a la comunidad, no solamente para proponer, por ejemplo, los fondos de protección ambiental, sino que también desde el punto de vista de poder empoderar a la comunidad en relación al contenido, y eso que pueda ser útil para que desde la Junta de Vecinos, los colegios, etcétera, cualquier tipo de organización civil pueda tener participación. Y lo bueno al menos es que incluso nosotros en este proceso, no nosotros como ministerio, pero sí el CEA, aparte de la institución ambiental, tuvo mucho cuidado justamente en tratar de generar una participación que fuera de parte de la comunidad, incluso en tiempos de pandemia. Y este tipo de elementos que son parte de las atribuciones que tiene la comunidad en cualquier tipo de iniciativa, de solicitarla en relación a una declaración de impacto ambiental o de pedirlas cuando existe, o de ser parte cuando hay un estudio de impacto ambiental, es necesario y fundamental para que pueda generar de que estos elementos de la visión de la propia comuna, que es mejor que los vecinos lo pueden establecer. Entonces, mi invitación es que, y te agradezco harto el aporte, porque a medida que las organizaciones sociales que tengan que ver con temáticas ambientales generan una unión y en relación a puntos comunes de su propia comuna, van a ser capaces de poder levantar los temas de mejor manera. Piensa que en el sector que hoy día lo tiene incluso la Universidad de Concepción, cercano a, Riecillo, no me acuerdo el nombre exacto, tiene que ver también con que la comunidad levantó este tema, porque ya había un contrato que se había terminado hace un montón de tiempo atrás, para poder dar paso justamente a algo que es totalmente necesario. Uno, la protección y el cuidado de un entorno natural que hoy día está con una amenaza más o menos importante. Ranchillo Alto, me dice Pablo San Martín, Ranchillo, sector de Ranchillo, que hace como 3 años que más o menos ya estamos conversando con ellos para poder avanzar, donde hoy día se hablaba, por ejemplo, de los haces de luz que llegan a un sector y sacan la madera, un poco lo que tú preguntabas. Así que yo te invito a que, bueno, siempre nosotros disponibles para poder aportar y orientar y poder empoderar más a la comunidad para que tenga esa participación y al mismo tiempo poder generar con el municipio y exigirle al municipio que también tenga una participación activa en relación a lo que pasa en la administración del territorio. Me gustaría un poquito hacer un alcance. Sí, adelante. Un alcance. De hecho, lo que dice don Patricio es cierto. Nosotros tenemos como 12 proyectos fotovoltaicos acá en la zona.
y los primeros lamentablemente no alcanzamos a entrar dentro del plazo de pedir participación ciudadana, pero alrededor de 8 lo hemos hecho, y yo como presidenta me he preocupado precisamente con mi organización de pedir la participación ciudadana, y en eso estamos muy al pendiente también como comité ambiental. Es una de hecho nuestras labores, y en ese sentido debo destacar, por ejemplo, el trabajo del ingeniero medioambiental de la municipalidad, porque ha estado muy atento a esto y ha estado siempre informándonos sobre el tema. Así que en ese sentido hemos estado como muy atentos, y precisamente por eso es nuestra preocupación, de que la rigurosidad sea como muy tomada en cuenta en este sentido, porque si estamos hablando de proteger, en el fondo también estamos haciendo construyendo un impacto ambiental que igual nos preocupa, y sobre la parcela 12 es un tema muy pendiente que también lo tenemos muy ahí en la mira, y que nos preocupa también demasiado en ese sentido. Eso sería. Sí, solo para complementar, efectivamente, lo bueno de que hoy día yo creo que a medida que hemos creado la institución ambiental en la región, es decir, por algo somos región también, más allá que yo siempre hablo de la distancia, estamos muy lejos de Conce a lo mejor para algunas cosas que son importantes también para todo el mundo. Hoy día el empoderamiento de los temas ambientales no es solamente decirle no, que no porque no, a veces colocarse una polera de turno porque no quiero esto, y la propuesta no hay, y de repente queremos desarrollo acompañado de, pero lo más importante de esto es que a medida que vayamos avanzando, nos vayamos empoderando, nos vayamos capacitando en los temas ambientales, tenemos la posibilidad de poder exigirle al sistema también que levante en cierta forma los procesos. Los únicos que pueden aportar en relación a la sostenibilidad, que estamos hablando del tema del punto de vista ambiental, económico y social, los únicos que pueden aportar dentro de lo que es la dimensión social es la comunidad, es el municipio y el Ministerio de Desarrollo Social. Por lo tanto, en ese sentido, la participación de la comunidad es vital para que podamos hacer que los proyectos que se tengan que modificar en relación a esta dimensión tan importante como es la comunidad y las temáticas medioambientales que son propias del territorio, tiene que ver justamente con el empoderamiento de parte de la comunidad y justamente el trabajo con personas que tengan el conocimiento, sí o sí. Yo creo que en eso que estábamos al día hace mucho tiempo atrás, hoy día hemos avanzado desde de poder tener incluso personas que son del área medioambiental en las unidades medioambientales. Antiguamente teníamos la persona que era por castigo, lo mandaban a aseo y ornato, y en aseo y ornato era del medio ambiente y se preocupaban de los perros y la basura. Eso era lo formal, y que todavía tenemos municipios así. Pero a medida que la comunidad le exija al mundo público y nosotros estemos al servicio justamente de orientar, y los talleres que sean necesarios en temáticas un poquito más específicas como lo que estamos viendo hoy día, totalmente disponible nosotros seguir aportando para poder avanzar tanto con esto, con el tema de Archivo Alto, y no solamente la iniciativa como el Fondo de Protección Ambiental, que también allá ustedes tienen, sobre todo en el sector de las chillas, un par de proyectos bien interesantes. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Ahora ya se nos va acabando el tiempo de las preguntas, así que voy a leer las que van quedando, que voy a tratar de resumirlas para que las puedan responder rápidamente. Tenemos una pregunta de Patricio Zulueta, de ONG Música por el Futuro, quien pregunta, justo relacionado con lo que se estaba hablando recién, ¿cuáles son las tareas para incorporar a la ciudadanía común para que en ellos se genere una motivación extra en su participación? Ahí quizás ahí Gabriel también nos puede comentar al respecto del área de ciudadanía. Esa es una pregunta, y las otras dos preguntas que hay, que las voy a leer al tiro para que las tengamos, es una de Pablo San Martín del Gobierno Regional, que pregunta si existe la posibilidad de hacer planes intercomunales de cambio climático, pensando en que las comunas por sí solas carecen de recursos para plantear respuestas ante estos problemas tan complejos. Y lo último, que son dos preguntas de Luis Concha, de la comuna de Trehuaco, que es ingeniero agrícola, donde pregunta respecto de la gestión del agua, qué prioridad se le da a la gestión del agua y al manejo de cuencas a nivel de la estrategia, y también pensando en el uso del suelo, hay otra pregunta que dice, ¿cómo vamos a evitar que los suelos de cultivos de la región de Ñuble se llenen de casas y poblaciones y o sectores industriales? Esas son las preguntas. Ahí, perdón por apurarme un poquito, pero ya estamos como avanzados en agenda y no nos queremos atrasar con la parte del trabajo participativo, que también es súper importante para nosotros. Así que ahí quizás partimos con la primera pregunta, que era respecto del involucramiento de la ciudadanía.
Sí, hola. Sí, ahí está Gabriel. Sí, Hola, ahí ¿se está. escucha bien, no? Perfecto. Sí. Sí, mira, la verdad que ese es un tema y una pregunta que nos hacemos permanentemente como ministerio y permanentemente estamos tratando de incorporar la creación de conciencia, ¿cierto?, por parte de la ciudadanía, no solo, como dice Patricio, por parte de organizaciones ciudadanas, que ya es un gran camino a avanzar. A través de la institucionalidad ambiental donde hay representación ciudadana. Ustedes saben, tenemos los consejos consultivos regionales del medio ambiente donde hay representación ciudadana y tenemos el consejo consultivo de la región de Ñuble. Otras instancias, bueno, al alero de programas que desarrolla el ministerio como el SCAM, que desarrolla los comités ambientales comunales. Son instancias que se han formado y se han creado en los últimos años con incorporación de la ciudadanía para tratar los temas que les afectan, temas ambientales. Y entre ellos, además, hemos buscado la fórmula de poder crear conciencia y también educación ambiental sobre estos temas de cambio climático tan importantes. Creo que es un trabajo de largo aliento, de muy largo aliento para efecto de ir irradiando no solo a instituciones representantes de la ciudadanía, sino también a la ciudadanía en general, como plantea Patricio Zuleta. Ahí el camino siempre es educación, educación y educación, mucho más educación. Hemos generado cursos a través de la Academia Adriana Hoffman, abiertos a la comunidad. Hemos ahí incursionado con un gran programa también abocado a cambio climático dirigido a profesores en sus tiempos. La verdad que podrá quizás Patricio buscar en la plataforma de sitio web del Ministerio donde estoy comentando estas iniciativas que se han estado desarrollando. A través de, imagínense, el Fondo de Protección Ambiental también, que ha tenido una línea de financiamiento también dirigido a abordar los temas de cambio climático en el espacio local. Y todas esas son instancias y no podemos perder de vista el poder seguir generando educación y conciencia a la ciudadanía. Y sobre todo también el llamado a que esto no lo puede hacer solo el Estado o órganos del Estado como el Ministerio. Nosotros, en conjunto con otros servicios públicos, el aparato del Estado está haciendo una labor importante. Siempre hay una brecha donde avanzar, pero también es importante que el mundo privado haga lo suyo y el mundo de la ciudadanía haga lo suyo. Ahí entonces el llamado también a que no bajemos los brazos y que todos, incluido Patricio, que es parte de una ONG, seguramente lo hace, y todos los que están escuchándonos hoy día puedan también ayudarnos a hacer esto que plantea Patricio, que es fundamental, incorporar a la ciudadanía en estos temas. Ahí solo para... Gracias, Gabriel, súper buena, solo para complementar y me voy al tiro a las otras preguntas para hacerlo cortito antes de que la María Luz nos rete más por el plazo, que la conversación está muy entretenida. Es que hicimos el programa Reacciona por el Clima y en general en todos estos talleres se presenta, por ejemplo, una iniciativa de acción climática de la región que fue reconocida en este programa, que se generó una comunidad de más de 30.000 personas, increíble la movilización. Lamentablemente no lo pudimos escuchar hoy día por estos problemas técnicos que tenemos, pero estamos tratando a ver si puede mandar un video que podamos escuchar al final de la sesión o, bueno, lo vamos a subir, ¿cierto?, cuando subamos las cosas de esta reunión. Sobre las preguntas del Consejo Asesor que se habían quedado pendientes antes, José Ignacio ya subió el link donde se ven todos los integrantes, una comisión súper transversal de como 35 personas, donde además de estar representados la sociedad civil, las ONG, la ciencia, el sector privado, los gremios, el sector financiero, también están presenciadas las autoridades locales, está la Asociación Chilena de Municipios, etcétera, y está la ministra de Medio Ambiente, el ministro de Hacienda, el ministro de Energía y el ministro de Ciencia. Así que un comité bastante transversal que ha estado trabajando. Y sobre las preguntas de relación con los distintos instrumentos, sí, el plan de adaptación de turismo es parte, está reconocido en la estrategia climática de largo plazo, en la ley marco, etcétera. Y los temas de agua, efectivamente, el proyecto de ley marco de cambio climático y la estrategia climática de largo plazo reconocen como un instrumento clave para la gestión en las cuencas, los planes estratégicos de cuenca y también, obviamente, el plan de adaptación de recursos hídricos. Entonces, esa conversación es la que busca coordinar y apoyar la estrategia climática de largo plazo, porque claramente, por ejemplo, cuando hablamos planes de acción regional, y estaba también esta pregunta de los planes de acción comunal e intercomunal, la lógica que está pensada hasta ahora es unos planes de acción regional y planes de acción comunal, pero inevitablemente, por ejemplo, con el tema de las cuencas, te pasa eso.
que se van a topar varias comunas o incluso varias regiones. Y ahí, en el fondo, la lógica que se está pidiendo es que se converse de manera transversal. O sea, por ejemplo, cuando tenemos una cuenca que pasa por varias comunas, que esa conversación se logre vía el plan estratégico de cuenca, que va a conversar con las organizaciones de usuarios de agua, y vía el plan de acción comunal, que debe contemplar lo que se realizó en el plan estratégico de Cuenca como una clave para el desarrollo, y ahí va también lo que estaban preguntando por las paltas y todo con esta lógica un poquito más desde el territorio, desde la funcionalidad de cómo debemos hacerlo y de cómo debemos incorporar los impactos del cambio climático, que es donde tenemos también un gran desafío que nos preocupa mucho, sobre todo a los que estamos hoy día acá. Así que eso como resumen, y ahí lo más rápido posible, María Luz, perdona. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, en el chat también José Ignacio fue poniendo algunos links de información, así que también ahí para que lo tengan presente. Lo último, quizás si llegó una pregunta, quizás nos puedes mencionar muy brevemente cómo se incorpora en la estrategia el plan sectorial de adaptación al cambio climático del sector turismo. Muy breve ahí para tener la vinculación. Sí, el sector turismo, ustedes lo van a ver, es uno de los 11 sectores que está en este capítulo 5 de los compromisos sectoriales, así que ahí está las metas del plan de adaptación de turismo y cómo el sector turismo tiene su visión de mediano y largo plazo y cuáles son sus objetivos y metas. Dentro de eso está lo incorporado en el plan de adaptación de turismo, que tiene mucho más detalle, obviamente, que lo que tiene la estrategia, pero está contemplado. Ya, muchas gracias, Carolina. Ahora sí, y muchas gracias por todas sus preguntas. Se dio una conversación bien entretenida, espero que hayamos aprendido harto también. Y bueno, vamos a tener que seguir ahora con el taller. Vamos a contarles respecto de cuál va a ser la metodología para esta etapa participativa que tiene este taller, en la cual esperamos que todos los que están aquí en la llamada participen. Para eso le voy a dar la palabra a José Ignacio Selles, de la Oficina de Cambio Climático, que nos va a contar un poquito más de cómo pasamos de este documento, de la estrategia, a lo que vamos a trabajar hoy día en el taller. Así que adelante, José Ignacio, te cedo la palabra. Muchas gracias, María Luz. Buenos días a todas y a todos. Se está cargando la presentación. La haré muy brevemente para que pasemos al trabajo en grupo. Pero como explicaba María Luz, hoy día tuvimos una primera parte expositiva y ahora lo que nos interesa es poder trabajar en grupos pequeños donde la retroalimentación sea el elemento más importante. Hasta ahora en el taller lo que hemos hecho es comunicar la propuesta de estrategia climática a largo plazo y en la medida de lo posible respondiendo a la mayor cantidad de sus dudas para justamente que esta propuesta quede más clara en mira a la ciudadanía y en proceso complementario también incentivar a que puedan ingresar a la página de consulta ciudadana, descargar el instrumento y poder hacer sus observaciones, sus comentarios ahí. Algunos de los elementos que a ustedes les inquieta o les interesa están contenidos en el documento, entonces la invitación siempre a consultarlo y justamente después de esta primera presentación yo creo que nos vamos a quedar todavía con más ganas de poder mirar el detalle. Ahora, en esta parte de trabajo en grupo, lo que haremos un poco es poder identificar los conceptos más relevantes de la propuesta de estrategia climática a nivel regional. Aquí nos interesa ir rescatando los aspectos territoriales, las dimensiones territoriales que tienen que ver con la experiencia que algunos de ustedes ya comentaban anteriormente, con cómo los territorios, cómo el instrumento tiene una bajada del territorio. Y por otra parte, y como complementario a ello, abrir espacios de aporte y opiniones y que podamos conversar y compartir con mira y con foco en la región de Ñuble. Lo que haremos en este caso entonces es mirar la estrategia climática desde una perspectiva intersectorial, no dividida en los sectores o en los compartimentos, por así decirlo, que componen la estrategia climática, y poder levantar las particularidades de la región de Ñuble para contribuir a la generación de lineamientos a escala nacional, ¿ya? Es importante aclarar que así como la consulta ciudadana es un instrumento público que en el fondo se genera una respuesta a cada una de las observaciones, los talleres que acompañan la consulta, cada uno de los talleres regionales son sistematizados y a partir de estos talleres se generan propuestas para mejorar el instrumento o la propuesta de instrumento que nosotros hemos ido construyendo con los diversos sectores. El taller está
estará centrado en los capítulos 5 y 6 de la propuesta climática, que Carolina les explicó brevemente, es donde se concentran finalmente todos los objetivos de largo plazo del instrumento, tanto los sectoriales como los componentes de integración y también todos los aspectos y compromisos asociados a la gestión regional y municipal. Esto abarca 319 metas de corto, mediano y largo plazo, y como les dije, las miraremos, disculpen, se me interrumpió por una llamada. Como les dije, las miraremos desde una perspectiva intersectorial asociado a algunas de las temáticas transversales en las cuales ustedes se inscribieron cuando llenaron el formulario de inscripción, ya sea asentamiento humano y vida en comunidades, transición de los sectores productivos o funciones ecosistémicas y soluciones basadas en la naturaleza. Este será el filtro por el cual miraremos esta intersectorialidad. Y abordaremos 7 ámbitos a través del trabajo en grupo. Estos 7 ámbitos es una manera, no lo encontrarán literalmente en el instrumento, sino que es una manera de organizar la información de los objetivos y las metas para poder trabajarlas, como les dije, de manera intersectorial y no irse al detalle específico en este taller. Las temáticas serían economía circular, reciclaje, reutilización, manejo de residuos y reducción del consumo de recursos, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asociado a la generación y consumo energético, planificación y gestión de los territorios incorporando criterios de cambio climático, fortalecimiento de capacidades y generación de información y desarrollo de tecnologías, adaptación de los ecosistemas, sectores y grupos vulnerables frente al cambio climático, gestión sustentable de los recursos hídricos y resguardo de los entornos naturales y aplicación de soluciones basadas en la naturaleza. Cada uno de estos ámbitos, que como les dije, reúne diferentes sectores o componentes de la estrategia, además tiene ideas fuerza asociadas en base a las cuales ustedes podrán conversar, proponer ideas y también en el fondo levantar, como les dije, aspectos que sean del territorio que puedan servir para integrarlos como lineamientos en la propuesta de estrategia. Esto es solo una pincelada, solo una transición, porque a continuación, ya una vez dividido en grupo, cada uno de los facilitadores le entregaré obviamente el detalle de la metodología en cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ignacio, por la presentación. Ahí vamos a darles más detalles cuando ya ingrese cada persona a los respectivos grupos. Ahora, para finalizar esta etapa del taller, vamos a mostrarles un breve video que nos muestra el paso a paso de cómo podemos nosotros, cada uno, realizar consultas o aportes a cualquier capítulo del instrumento de la estrategia climática de largo plazo a través de la plataforma de consultas. Así que vamos entonces con el video y con eso ya damos por cerrada esta primera etapa de la actividad. Pasos a seguir para realizar observaciones en una consulta ciudadana. Ingresa a consultasciudadanas.mma.gov.cl. Elige una consulta. Puedes acceder y revisar el documento en consulta, o bien puedes conocer los antecedentes de la consulta. Si quieres realizar observaciones, haz clic en Ingresar observaciones aquí. Elige el tipo de persona y regístrate. Una vez registrado, podrás realizar observaciones generales, observaciones específicas y enviar documentos con antecedentes u observaciones. Si tus observaciones fueron correctamente enviadas, podrás visualizar este mensaje e imprimir. Tu observación quedará publicada en la plataforma una vez verificada su admisibilidad. Bien, ahora sí vamos a dar pie al trabajo en grupo, así que les agradecemos por haber participado en esta primera etapa y ahora lo que vamos a hacer es a través de esta misma plataforma de Teams, vamos a redirigir a quienes se inscribieron con algún interés en algún grupo, los vamos a redirigir automáticamente a alguno de estos grupos que estamos conformando para el día de hoy. Así que esto va a ocurrir en algunos segundos y las personas que
que no tengan grupo se van a quedar aquí conmigo en esta llamada y vamos ahí a poder ayudarlos si es que quieren participar en un grupo y no tienen ninguno asignado. Así que vamos a eso ahora, en algunos segundos van a empezar a migrar y los que nos quedemos acá vamos a ver si hay gente que le interesa tener grupo y los asignamos entonces a alguno de ellos. Ya, ahora sí nos quedamos, todos los que estamos acá, estamos en el